Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Agradecemos la oportunidad que el Señor nos brinda para compartir la palabra con cada uno de ustedes. Una vez más, el Ministerio Jesucristo de la Vida y su programa Una Palabra de Fe. Hoy tenemos un tema de muchas bendiciones para tu vida. Estaremos hablando bajo el tema Di la Palabra. Y para esto queremos hablar y estudiar un poco sobre la historia de el centurión. Estaremos leyendo la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo número 7 y versículo 1. Y dicen así la palabra: después que hubo terminado sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y vienen, y a mi siervo: a esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hoy quiero hablarte bajo el tema Di la palabra. Sea Dios bendito y glorificado en esta hora. La palabra establece que había un centurión, y quiero definir la palabra centurión. Un centurión era un alto militar con una responsabilidad de unos 100 soldados a su responsabilidad, la cual él comandaba y le daba órdenes. O sea, el centurión no era cualquier hombre, era un hombre que tenía una gran responsabilidad, tenía un equipo de 100 soldados, y cada uno de esos soldados recibían órdenes de él, y él lo enviaba a diferentes lugares y ellos iban. De esa manera era que operaba y funcionaba el centurión. Pero la Biblia narra que este hombre había edificado una sinagoga y tenía un criado. Ese criado, el cual tenía el centurión, el criado había enfermado. Entonces, me supongo yo que como había enfermado, el centurión pues había buscado tal vez los mejores médicos de su entonces. Se había trasladado a diferentes regiones, había hecho mucho sacrificio para tratar de buscar la solución de aquella persona a quien él amaba. Quiero señalar 4 enseñanzas que se desprenden de esta historia, y yo quiero que te preste atención porque el Señor te va a bendecir de una manera especial. Dios va a bendecir tu familia, Dios te va a bendecir a usted, amigo, que está escuchando y viendo este video. El principio número 1 que quiero enseñar, que se desprende en esta enseñanza, es que la palabra dice que el centurión había escuchado hablar de Jesús. Dice la palabra: y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, de manera que la Biblia establece y dice: ¿cómo ellos oirán si no hay quien le predique? Aquí hay un llamado a que nosotros los creyentes, aquí hay un llamado de cumplir la misión de ir y hacer discípulos. Aquí hay un llamado de ir y evangelizar a tiempo y fuera de tiempo. Aquí hay un llamado de ir a predicar el evangelio de Jesucristo. Porque ¿cómo el centurión escuchó la palabra si alguien no le predicó la palabra, o si escuchó a alguien en algún lugar enseñando la palabra? De manera que la palabra es un llamado de continuidad
el creyente, el que la iglesia podamos predicar la palabra para que la persona escuche la palabra. El punto número 2, y es que él amaba a su criado. El amor. Este hombre, el centurión, aunque no era un fiel seguidor de Jesucristo, aunque no era un judío tal vez, era un centurión, era una persona gentil, esta persona tenía un amor que lo llevó a hacer sacrificio por alguien que amaba. La palabra establece que como él amaba mucho al centurión, como él amaba mucho al criado, él dice que él envió a donde Jesús para que sanara a su criado. Cuando una persona ama, se sacrifica. Cuando una persona ama, se preocupa por el otro. Cuando una persona ama, quiere y le interesa el bienestar de la otra persona. Cuando una persona ama, quiere que el otro esté bien, se goza, se alegra, celebra la victoria y la bendición de otra persona. Quiere que la persona esté sano, quiere que la persona venga a Jesucristo, quiere que la persona prospere, quiere que la persona esté bien. El centurión amaba a su criado y llevó al centurión, lo llevó a que él tenga que venir a Cristo, porque él quería que su criado estuviera sanado. Punto número 3. Esto llevó, aleluya, al centurión a rechazar su rango que tenía, o sea, su posición. Cuando el centurión manda a los criados, el texto dice el texto, aleluya, el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo, rogándole. Cuando el centurión envía a los ancianos rogándole, la palabra rogar quiere decir implorar. Es pedir por alguien. Es como cuando Jesús, el centurión le dice al Señor, yo quiero que por favor venga. De hecho, el texto dice, dígale que venga a sanar mi criado. Le estaba implorando a Jesús. Un hombre que tenía un rango, una posición allá en ese entonces, en ese imperio romano, tenía una posición tremenda, 100 soldados, tenía una gran responsabilidad encima, y él rogaba a Jesús, o sea, él se humilló. Él reconoció que Cristo tenía autoridad. Y la palabra dice que cuando nosotros nos humillamos, Él nos exalta. La Biblia dice humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, la palabra dice que si su pueblo se humillare sobre el cual su nombre es invocado y orare y se convierte en sus malos caminos, aleluya, el Señor te va a hacer escuchar. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, el Señor se glorifica. Y el punto número 3 de el centurión fue que se humilló. Él echó a un lado la capacidad que tenía, el rango que tenía, el poderío que tenía en la tierra. Y esto nos da una enseñanza a nosotros hoy, a los seres humanos, que nosotros debemos aprender a humillarnos a Dios. Debemos aprender a reconocer que Dios es todopoderoso. Debemos aprender a reconocer que hay uno que es superior a nosotros. Debemos entender que toda posición que el hombre tenga, espiritual, emocional, económica, social, están por encima del poderío de Jesucristo. Y que Cristo tiene por encima de los hombres todo el poder. Y punto número 4 es que el centurión, cuando se humilla, cuando el hombre se humilla, aleluya, el Señor hace que entienda las cosas que están en el cielo. El centurión era un soldado romano y sabía la responsabilidad que él tenía. Entonces, él le dice al Señor, dile al Señor, aleluya, que ni siquiera entre bajo mi techo, que no se moleste en venir a mi casa, que solamente diga la palabra. Oiga esto, escuche esto, escuche esto.
pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Entonces el centurión hace una relación y le dice al Señor, porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad. O sea, era un soldado romano, centurión, tenía su responsabilidad, 100 soldados, y dice, tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro ven y vienen, y a mi siervo a esto y lo hace. O sea, él estaba diciendo, en otras palabras, si yo tengo autoridad en la tierra y le doy órdenes a estos 100 soldados para que vayan y ellos van, le doy órdenes para que ellos vengan y ellos vienen, le doy órdenes para que me traigan las cosas y me las traen. En otras palabras, el centurión romano lo que le está diciendo el Señor, cuánto más tú, o sea, se le abrió el entendimiento al centurión romano y reconoció que delante de él estaba el Todopoderoso, estaba el Alfa, estaba la Omega, estaba Jehová, el Shaddai, estaba el que podía hacer toda la cosa, estaba el que creaba toda la cosa. Entonces, él le está diciendo aquí a Jesús, si yo tengo autoridad en la tierra y a mí se me obedece, ¿cuánto más tú cuando diga la palabra? Aleluya. Estas palabras fueron tan poderosas que Jesús tuvo que decir esta expresión. Y al oír Jesús, se maravilló de él y viéndole dijo a la gente que seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero escuche esto, hermano, escuche esto. Jesús dice, ni aún en Israel. Pero si usted se da cuenta que estuvimos diciendo hace unos minuticos que a este hombre, él adquirió fe cuando escuchó la palabra. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y esa es la importancia de que usted que me está escuchando en esta hora puede escuchar la palabra, sea por audio, sea leyendo la palabra, sea escuchando mensajes. Escuchar la palabra te va a dar fe. Va a tener fe cuando oiga la palabra constantemente. Entonces, cuando él escuchó la palabra, el centurión, entonces él tuvo fe. Entonces, ¿qué hizo la fe? Lo llevó a Jesús. Porque inmediatamente usted tiene fe, la fe te lleva a Dios. Entonces, cuando tú tienes fe, tú mueves la gloria que está en el cielo y baja a la tierra. Dicen por ahí que la fe mueve montaña. Yo puedo decir y entiendo que la fe mueve a Dios. Y Dios entonces mueve la montaña, Dios mueve los obstáculos, Dios quita los impedimentos por tu fe. Entonces, la fe que tenía el centurión movió a Jesús. Por eso fue que Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Y el texto dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que estaba enfermo. Escuche esto, la persona que envió el centurión, donde estaba Jesús, fueron de camino y Jesús le dijo, yo voy, lo voy a sanar. Pero cuando envió a otra persona, le dijo, dile que ni siquiera entre. Y cuando el centurión declaró la palabra, que diga la palabra, en ese mismo instante dice que el criado fue sanado. Hermano que me escucha, amigo que escucha esta hermosa enseñanza, voy a repetirte los 4 pasos que se desprenden, que pude entender que Dios quería que compartiera con usted en esta hora. El paso número 1, aleluya, dice que este hombre oyó hablar de Jesús. Y cuando tú escuchas la palabra, eso te da fe. Paso número 2, tenía amor por el prójimo, anhelaba el bienestar de su criado, anhelaba la felicidad de su criado, tenía amor. Y cuando tú tienes amor, es la voluntad de Dios que amemos al prójimo como nos amamos nosotros. Esa es la voluntad del Señor. El punto número 3, él reconoció delante del Señor, él echó a un lado su poderío, su capacidad, lo echó a un lado.
su posición y dice que se humilla, le ruega, le implora, le pide un favor. Y punto número 4, le dice al Señor, di la palabra y mi criado sanará. Estos 4 puntos nos enseñan que cuando nosotros aplicamos esto en nuestra vida, vamos a ver los milagros. Y yo quisiera a usted, hermano, que me está escuchando, amigo que está viendo este video, que usted pueda aplicar estos 4 principios: escuchar la palabra, amar al prójimo, reconocer que por encima de tu posición hay uno más grande, humillarte, en otra palabra, humillarte. Y número 3, soltar la palabra en fe, y así recibirá un milagro en tu vida. Así que en esta hora, Dios te bendiga y Dios te guarde. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la campanita para que cuando nosotros comunicamos un mensaje como este, usted sea uno de los primeros que pueda recibirlo. No se olvide compartirlo con otra persona para que también sean bendecidos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.